bienvenidos en esta tarde y bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Quiero leer un pasaje para que comencemos este servicio de alabanza y adoración y estudio de la palabra. Salmo 117. Salmo 117. Este salmo es bastante largo. Vamos a leer los primeros 2 versículos, nada más. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta tarde porque podemos estar aquí, en este lugar, en este templo, Señor, para alabar, bendecir, engrandecer tu precioso nombre. Señor, queremos declarar que tu misericordia es grande, que tu fidelidad es eterna, que es para siempre, Señor. Y queremos, Señor, dedicar este tiempo, todo lo que se vaya a hacer en este servicio, para ti, para tu honra y para tu gloria. Señor, que cada cántico, que cada letra suba delante de ti como incienso fragante delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mundo busqué y no pude llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza,
de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Así es, Señor, no hay nada mejor en este mundo que tú. Gracias, Padre, que te tenemos aquí, que podemos adorarte, que podemos glorificarte, Señor, y estar en tu presencia. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo. Señor, recibe nuestra adoración y nuestra alabanza esta tarde, Señor. Te amamos, Señor. El cielo a la tierra, el cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó, y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo en la tierra nació, de su trono un pesebre llegó, como hombre creció, el Hijo de Dios al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró. Enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo en la tierra murió, cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. El cielo
eres el cielo. Eres el cielo en la tierra. Trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra. Trae tu fuego, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra. Trae tu reino, Emmanuel. Eres la gloria para siempre, Rey eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. El cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra, aquí está. Sí, Señor. Te adoramos, Padre. Aleluya, Señor. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu mano siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Amo tu voz, tú me sacas del fuego, en la oscuridad, tú te acercas a mí. Te conozco como Padre y como amigo fiel, vivo la bondad de Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento
has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres mi Dios, cantaré, bueno eres mi Dios. Así es, Señor, bueno eres, Padre. Gracias, Señor, tu bondad con nosotros, por el amor que nos tienes, aunque no nos lo merecemos, Señor, pero gracias. Y Padre, te pedimos que ahora nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos hable y que te revele a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Señor, pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestros oídos, Señor, para lo que tu Espíritu quiere hablarnos en esta tarde, Señor. Señor, venimos con necesidades, con cargas, venimos con corazones, Señor, sedientos de ti, en busca de ti, Señor, en busca de que tú hagas una obra en nuestras vidas, Señor, aún mayor de la que ya has hecho, Señor. Señor, y nos ponemos en tus manos reconociendo que tu misericordia y tu bondad y tu gracia son más altas que los cielos, Señor. Señor, que en esta tarde cualquier persona que esté cargada, afligida o enferma, Señor, tú puedas traer sanidad, puedas traer bálsamo sobre ella, Señor. Que cualquier persona que esté confundida, Señor, tú la puedas encaminar por tu palabra. Señor, que cualquier persona que esté pensando en este momento que ya no puede más con las cargas que tiene, Señor, que en esta tarde tú puedas levantar esas cargas, Señor, que puedan ser libres y que puedan ver tu mano poderosa obrar en su vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta tarde, que nos enseñe los principios que debemos aprender para estar arraigados y cimentados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Continuamos con nuestro estudio a través de la Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 7. Hoy vamos a estar concluyendo el capítulo 7. Vamos a estar viendo desde el versículo 31
desde el versículo 31 hasta el 37. Y al comienzo de este capítulo mencioné que en esta sección que comenzaba en el capítulo 7 y concluía en el capítulo 8, Marcos nos presenta tres enseñanzas de Jesús como el siervo maestro. Y esto pues Marcos lo hace porque nos presenta más las cosas que hizo Jesús que las que dijo. Un siervo constantemente trabajando para el reino de Dios, cumpliendo con su misión. Y dentro de las tres enseñanzas, ya vimos la primera enseñanza que Jesús dio a los judíos en el capítulo 7 del versículo 1 al 23. Y él hablaba ahí de lo que realmente contamina al hombre, cuál es la verdadera espiritualidad, la tradición versus la revelación. Luego, la última vez que nos reunimos, comenzamos a ver la segunda enseñanza de nuestro Señor Jesús de ayudar a los gentiles. Esta comienza en el versículo 24 del capítulo 7 y termina en el capítulo 8, versículo 9. Y más adelante pues veremos la tercera enseñanza, que es la enseñanza a sus discípulos en el capítulo 8, 10 al 26. Y para mí es interesante porque esta historia que vamos a ver hoy es una de esas dos historias que solamente están relatadas aquí en el Evangelio de Marcos. No se encuentra en más ninguno de los otros evangelios. Es la sanidad de un sordo mudo que le fue traído a Jesús, y la segunda enseñanza que nosotros podemos, o la segunda historia es la sanidad del ciego de Betsaida en el capítulo 8, 22. Así que estas son dos historias que solamente las vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Ahora bien, es bien importante notar que nuestro Señor Jesús rara vez se quedaba mucho tiempo en un lugar, porque Jesús conocía cuál era su misión, cuál era su trabajo, a qué había venido. Y cuando sanó a la hija de la mujer sirofenicia, él terminó la obra allí que estaba haciendo y inmediatamente decidió irse a su base ministerial, que es Capernaum. Y dice aquí en el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, que es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Así que Jesús, después que sanó a la hija de la mujer sirofenicia, se levantó y emprendió su camino hacia Capernaum, hacia el mar de Galilea. Aunque no fue directamente, sino que se fue por toda la costa de Decápolis, que está por el otro lado del río Jordán, un tramo bastante largo y una región bastante pagana, gentil. Pero él pues sabía que
le era necesario pasar por allí para hacerle bien a los necesitados, para hacerle bien a esa gente. Y hay que recordar que Jesús en su primer discurso en la sinagoga, claramente él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Eso era lo que le interesaba a Jesús. Anunciar las buenas nuevas, el Evangelio. Sí, hubieron muchas sanidades, sí, hubieron muchos milagros, pero para Jesús esa era la misión más importante: llevar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Así que Jesús se fue de Tiro y se dirigió hacia Sidón por la parte norte para llegar al área de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Deca de 10 y polis de ciudad, 10 ciudades. Ahora, si nosotros nos vamos unas paginitas más atrás, en el capítulo 5, específicamente en el versículo 18 y 20, allí vamos a encontrar la liberación del endemoniado de Gadareno o de Gadara. Y algo curioso que ocurrió allí fue que después que este hombre fue libre de la legión de demonios, él le rogó a Jesús estar con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que aquel hombre nuevo, completamente en su sano juicio, lleno de la presencia de Jesús, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice la Escritura que todos se maravillaban. Así que estamos viendo aquí en esta historia que vamos a estar viendo hoy el efecto de un hombre transformado, un hombre que en obediencia a Jesús fue y le contó a la gente cómo Dios tuvo misericordia de él y lo que Dios había hecho con él. Recuérdense que cuando eso ocurrió, ¿qué fue lo que dijo la gente? Por favor, vete de aquí. No te queremos aquí. Lárgate. Nos da miedo que tú estés aquí. ¿Ves? Ahora este hombre se va en su sano juicio, declara lo que Dios ha hecho con él y la gente escuchó ese mensaje. La gente escuchó esa palabra, pero no solamente eso, evidenció el milagro que él había experimentado. Y fíjense, vale la pena mencionar cuán importante es que nosotros podamos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros. Y usted dirá, ¿y por qué? Pues porque por ese testimonio habrán otros que cuando se encuentren en una terrible necesidad, sin esperanza, el Espíritu Santo les recordará ese testimonio que escuchó de usted y se moverán en fe a buscar y a mirar al cielo por ayuda. Y aquellos hombres escucharon, se recordaron de lo que Dios había hecho con aquel endemoniado. Y cuando se enteraron de que Jesús estaba allí, dijeron, esta es la oportunidad. Vamos a agarrar a este hombre, a nuestro amigo, y vamos a llevarlo para allá.
Y dice aquí en el versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Eso fue precisamente lo que pasó con la gente de Decápolis, que escucharon de Jesús, vieron el testimonio de este hombre que había sido traspuesto de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, y se movieron en fe a traer a su amigo, a Jesús, que estaba pasando por allí. Así que podemos ver que la fama de Jesús crecía y crecía cada vez más. Las buenas nuevas se seguían escuchando por todos lados. La gente necesitaba, o mejor dicho, la gente en necesidad salía a encontrar a Jesús. La gente había escuchado de las grandes cosas que Jesús hacía, de cómo sanaba, de cómo libertaba, de cómo restauraba. Así que ellos habían escuchado todas las historias, la historia de la mujer del flujo de sangre, la del endemoniado de Gadara, habían escuchado del leproso que había limpiado, habían escuchado del hombre de la mano seca, de cómo había resucitado la hija de Jairo. Así que esa fama se fue corriendo por todos lados, de modo que estos hombres que se preocupaban por su amigo, pues lo trajeron, porque este era sordomudo, para que Jesús lo sanara. Y note usted que alrededor suyo hay mucha gente que necesita de Dios. Mucha gente, más de lo que usted piensa, que necesita una intervención divina de emergencia. Y es importante que usted y yo podamos llevarlos a Jesús. Porque Jesús es el único que puede sanar. Jesús es el único que puede libertar. Jesús es el único que puede restaurar a una persona. Él tiene ese poder. También, sí, nos vamos a encontrar con mucha gente que son muy orgullosos, que no aceptan que tienen necesidad, que van camino hacia la destrucción y usted lo ve y dice, pero ¿qué pasó? No está viendo que se está destruyendo a sí mismo. Pero son tan orgullosos que rehúsan aceptar que necesitan una intervención divina, que tienen una necesidad de Dios. Y sabe algo, hay mucha gente aún dentro de las iglesias que no ora porque están demasiado ensimismadas en sí mismos. Son demasiado orgullosos. Vaya usted iba a decir Revelaciones, pero es Apocalipsis. Apocalipsis. Ahí la iglesia de la Odisea. ¿Qué decía la gente de la iglesia de la Odisea? Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y que Dios le dijo, si tú supieras que tú eres un desventurado, que eres un pobre, que eres un infeliz. Y es que mucha gente no ora. ¿Sabe por qué? Pues piensa, no, yo no necesito orar. Así que dejan que el cuarto se le llena de agua, y cuando el cuarto se llena de agua y se ven con las cosas hasta aquí, pues dicen, ay Dios mío, Señor, sálvame. Y entonces claman a Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque no podemos confundir y pensar que Dios es una varita mágica que nos va a resolver los problemas y más nada. Dios es una persona y busca una relación íntima con nosotros. Él nos ama, Él le ama a usted, Él me ama a mí y su deseo es ayudarnos y que seamos aquello para lo cual Él nos creó. Pero Él no es una religión. Él lo que busca es una relación porque es una persona.
Él desea tener una relación con nosotros. Así que es importante que nosotros podamos orar. Y estos hombres, dice la Escritura, que no titubearon y le rogaron a Jesús que pusiera sus manos encima de este hombre que era tartamudo. Y el caso de este hombre fue triste porque era sordo. La Biblia no nos explica si fue que nació sordo, si fue a consecuencia de que era tartamudo, si fue porque tuvo algún tipo de desastre o accidente donde se quedara sordo y tal vez con impedimento en escuchar y como consecuencia en impedimento en hablar. Algunos piensan que era casi mudo, otros que hablaba con mucha dificultad, que apenas se les entendía. Era tartamudo, no podía mantener una conversación. Estaba privado tanto del placer como del beneficio de poder mantener una conversación. Y yo le pregunto a usted, ¿usted puede mantener una conversación con una persona? ¿Usted puede mantener una conversación con Dios? Hay que aprovecharla. Hay que aprovechar. Yo pienso que es una buena ocasión para darle gracias a Dios por el privilegio y la bendición que tenemos de escuchar y hablar. Por preservarnos a nosotros el sentido de la audición, especialmente de que seamos capaces de oír la palabra de Dios. La facultad de hablar, especialmente de que podamos expresarle a Dios las cosas que hay en nuestro corazón a través de la alabanza y de la adoración. Yo creo que es una buena oportunidad para mirar a estas personas con mucha compasión, a los que son sordos y mudos, y tratarlas con una gran sensibilidad, ¿verdad? Dice en el versículo 32, le rogaron que le pusiera la mano encima. Así que aquí vemos otro ejemplo de intercesión. En la historia anterior, donde la mujer se acercó a Jesús para que sanara a su hija, ella intercedió. Y aquí ahora estamos viendo que estas personas le rogaron, estaban intercediendo por la necesidad de su amigo. Y es que hay veces, yo personalmente creo que hay veces que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempos donde nosotros vamos a poder hacer algo por alguien para ayudarlo, pero van a haber otros casos donde no vamos a poder hacer nada. Simplemente llevarlos en oración. Interceder por esas personas delante de Dios para que Dios tenga misericordia. Inclusive hay veces que nosotros como padres decimos, pero ¿qué pasa? Que por más que yo digo y hago y muevo y esto y lo otro, no ocurre nada. Y el Señor lo único que quiere es que nosotros nos humillemos y le digamos, Señor, hasta aquí. Tú eres el único que puedes hacer la obra. Tú eres el único que tienes el poder para cambiar el corazón, para cambiar la mente. Especialmente cuando tenemos hijos pródigos o personas en la familia que no le sirven al Señor o que se han apartado del Señor. Así que hay muchas veces que lo único que podremos hacer es interceder. Tal vez darle un consejo práctico, mostrarle el amor de Cristo, pero habrá muchas ocasiones donde lo único que vamos a poder hacer es orar. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:17. En la oración hay poder. No el nuestro, sino el poder de Dios.
Dios nos llama a perseverar en la oración, Colosenses 4:2. Dios nos llama a hacer oraciones por los que están afligidos, Santiago 5:13. Dios nos llama a velar en oración, Primera de Pedro 4:7. La oración no es una carga, es un privilegio. ¿Sabe? Dice la Escritura que cuando Jesús murió, el velo se abrió, se rasgó desde arriba hasta abajo. Ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Eso es increíble. Trate usted de llamar al gobernador de aquí de la Florida, a ver si le va a contestar. Trate de llamar al presidente de esta nación, a ver si le va a contestar. Trate de llamar a una agencia del gobierno buscando ayuda para ver si le va a contestar. No. Pero ¿sabe qué? Tenemos la bendición, el privilegio de que podemos arrodillarnos, podemos sentarnos, podemos sacar un minuto y clamar a Dios y Él nos oye, Él nos escucha y nos puede contestar. Amén. Así que la oración es un privilegio. Por eso dije anteriormente que a veces cuando la gente no ora, en muchas ocasiones es porque son muy orgullosas y piensan que no necesitan de Dios. La oración nos ayuda a humillarnos, a ser humildes y a reconocer que necesitamos de Dios en todo tiempo. La vez pasada, en el caso de la madre intercediendo por su hija, que estaba gravemente atormentada por un demonio, mencioné que ella hizo una intercesión corta, humilde, llena de fe, ferviente, modesta, respetuosa, racional, confiando en la misericordia de Dios en su palabra y perseverante. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Simplemente la oración está compuesta de 4 elementos: la adoración, la confesión, la acción de gracia y la súplica. Y una quinta que es la intercesión. Y es importante que cuando nosotros oremos podamos recordarnos de eso en nuestra mente o podamos simplemente dirigirnos hacia la oración del Padre Nuestro como modelo. Y vamos a poder tener el privilegio de estar orando conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, estos hombres trajeron a este pobre hombre a Jesús, lo trajeron, y ellos estaban pensando, bueno, los profetas antes ponían las manos sobre las personas, los bendecían y eran sanos. Así que vamos a traerle a este hombre a Jesús para que le ponga las manos y sea sano. Yo me imagino que ellos estaban pensando más en el método. Eso me recuerda una vez yo, un poquito más joven que ahora, estaba yo en Nicaragua y estaba orando allá por unas personas. Y me vino a la mente orar como un amigo mío oraba, el pastor general de la iglesia. Y él oraba de una manera peculiar y decía unas palabras y a mí me vinieron a esa mente esas palabras. Y yo las mencioné. ¡Pum! Y la persona fue sana. Y yo dije, uy, pero espérate, déjame copiar esto, espérate. Tengo que decir, y la próxima vez cuando vino otra persona, hice lo mismo, pero ya no funcionó. Ya no funcionó. Entonces, algo interesante que yo pude aprender es que en el reino de Dios los métodos no funcionan. Esas metodologías donde encajonamos a Dios, eso no funciona.
Y Jesús no siguió ningún patrón de conducta, ningún método, sino que él usaba lo que él entendía que esa persona iba a necesitar, guiado por el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice en el versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas, o sea, le puso los dedos así. Eso no es tan malo como lo que viene ahora. Y escupiendo tocó su lengua. Es interesante porque Jesús, a través de su ministerio, utilizó muchas maneras para sanar a los enfermos. Fíjese que él sanó con una simple palabra, el siervo del centurión. Sanó en respuesta a la fe de alguien, la mujer del flujo de sangre, que dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Sanó en respuesta a la fe de otra persona, la hija de Jairo. Fue sana, fue resucitada. ¿Por qué? Porque su padre se movía en fe. Jesús sanó a aquellos que le pedían. Por ejemplo, el leproso se acercó y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: sí quiero, sí quiero. Y Jesús sanó a aquellos a los que él se aproximaba, como el paralítico de Betesda, cuando él pasó por allí y vio que ya hacía 20 y pico de años que llevaba allí paralítico, y tuvo misericordia de él. Así que Jesús no se adaptó a un método en específico. ¿Por qué no quería? Porque él quería mostrar que su poder no era dependiente de un método, sino que era el poder soberano de Dios. En el ministerio de Jesús, usted no va a ver fórmulas, porque el Señor no utilizaba fórmulas. Utilizó una variedad de maneras y de acercamiento. Y probablemente yo creo que Jesús hizo todo esto porque Él no desea crear un ritual mágico, comenzar una tradición acerca de las cosas. Yo creo que el ministerio y la sanidad no deben ser nunca acerca de una fórmula, deben ser acerca del Señor y depender totalmente de Él. Debe ser depender del Señor total y completamente. Hay muchos que están bien organizados, quieren que todo funcione con ciertos diseños y siempre están buscando la fórmula secreta. Como yo en aquellos tiempos que copié y dije: bueno, tengo que decir estas palabras. Me recuerdo que uno de los casos era un endemoniado allá en Nicaragua. Y me acuerdo que yo le dije: que el dedo del Señor te reprenda. ¡Uy! Aquella persona fue libre. Y desde aquel momento ya empecé a usar que el dedo, pero me funcionó en un caso nada más, en los otros no. ¿Por qué? Porque es que el Señor no quiere métodos dentro de su reino. Él quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu, que dependamos del Espíritu. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Tú no sabes de dónde viene el viento y hacia dónde va el viento. Así es todo aquel que es guiado y dirigido por el Espíritu. Y en la iglesia del Señor tenemos que aprender a ser dirigidos más por el Espíritu y dejar un poquito los métodos y los patrones que se establecen. Dios rechaza ser confinado a un patrón o a un molde. Él siempre se permite
Asimismo, la libertad de trabajar no en un modo único. Así que está mal que nosotros tratemos de encontrar algún método o alguna fórmula secreta mediante la cual veamos el poder de Dios obrando de un modo particular. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Así que Jesús en esto lo que nos dio a entender fue que Él era humilde, que Él no buscaba su propia gloria. Nos enseñó a rechazar y a evitar cualquier sabor de ostentación. Fíjense que aquí Él le metió los dedos en las orejas y escupió en la lengua de este hombre. La palabra dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No es que vamos ahora a ir andando escupiendo a la gente, ¿verdad? ¿Ok? No, habla de la humildad y la sencillez del corazón. De no encajonar a Dios en métodos y patrones. ¿Sabe? Esto es parece un método un poco inusual y hasta grotesco, pero realmente se trata de Jesús. La Biblia dice que nos acerquemos pues confiadamente a Jesús en fe, no dudando, porque el que duda de los métodos de Jesús no puede pretender que recibirá tal cosa de Dios. Dice, porque el que se acerca a Jesús debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto me recuerda un ejemplo en el Antiguo Testamento. Hay varios ejemplos, pero les voy a mencionar uno que se encuentra en Segunda de Reyes 5, sobre Naamán el sirio. Yo estoy seguro que ustedes habrán escuchado anteriormente de él. Este era un hombre que era leproso. Y había escuchado que en Israel había un profeta que hacía muchos milagros. Y dice que le dijo a su amo que lo dejara ir. Y su amo le mandó una carta al rey diciéndole: oye, aquí te mando a mi siervo para que tu Dios lo sane. Y dice que el rey agarró sus vestiduras y dijo: pero ¿qué se cree este? Que soy yo Dios. Y Eliseo oyó sobre eso y dijo: pero espérate, tranquilo, mándamelo, que yo sé lo que yo voy a hacer con él. Y Eliseo le dijo: ¿sabes qué? Le mandó un telégrafo, un text message de hoy día. Y le dijo: vete al río Jordán y zambúllete 7 veces. Ustedes entienden esa palabra zambúllete, ¿verdad? Ok. Por si acaso. Ok, zambúllete 7 veces. Y Naamán dijo: pero si en Siria hay ríos mejores que el río Jordán, ¿para qué yo voy a hacer eso? Y se malhumoró. Dice que se molestó. Y dice que el siervo de Naamán le dijo: bueno, y si él te pidiera hacer una cosa grande, ¿tú lo harías? Sí. ¿Cuánto más que te vayas y te zambullas 7 veces en el río? Hazlo. Tú no sabes lo que va a pasar. Y dice que Naamán fue y lo hizo. Y dice que su piel se volvió como la piel de un bebé. Y fue sano. Así que Dios no se encajona a patrones. Pero el que se acerca al Señor debe acercarse en fe, creyendo que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Sabe? Él puso sus propios dedos en los oídos de este hombre, puso su propia saliva en la lengua, dando a entender que solo Jesús puede sanar. No hay
más nada ni nadie que pueda sanar, solo Jesús puede sanar. La medicina no puede hacer nada si Jesús no usa ese remedio. Y eso es lo que lamentablemente muchas personas no entienden. Ponen su fe en la medicina. Su fe tiene que estar puesta en el Señor, en Jesús. Eso está comprobado. Versículo 34 dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Así que Jesús dice que lo primero que fue lo que hizo, que miró al cielo, ¿verdad? Miró hacia el cielo. ¿Qué ustedes creen que pudo haber causado esto en la vida del sordomudo? Él no escuchaba. Él no podía escuchar lo que Jesús le decía, pero sí pudo ver que Jesús alzó los ojos al cielo. Y alzó los ojos al cielo para darle a su Padre que la alabanza por lo que ya Él había hecho. Y Jesús buscó que siempre darle la alabanza al Padre. Buscó siempre hacer su voluntad. Como mediador actúa en completamente dependencia del Espíritu Santo y con sus ojos en Él. Y con compasión tomó al sordo, mudo, pero tenía ojos y él pudo mirar lo que Jesús hizo, alzando sus ojos al cielo, para mostrarle que su sanidad venía ¿de dónde? Del cielo, no de algún método, no de las manos. Recuérdese que lo habían traído para que Jesús, ¿qué? Le pusiera las manos, ¿verdad? A veces a mí me preocupa porque dentro de la comunidad hispana carecemos mucho de sana doctrina. Pensamos que la gente que estamos aquí enseñando somos seres superiores a ustedes que están allá, y eso no es cierto. La gente pone muchas veces los ojos en nosotros cuando nosotros somos quizás más imperfectos que los que están ahí sentados. Entonces vienen buscando que las personas le pongan las manos, que hagan esto, que hagan lo otro. Y yo creo que nosotros tenemos que enseñarle a la comunidad hispana a que tenemos que levantar los ojos al cielo, a que debemos poner nuestra mirada en Jesús y no en el hombre. El hombre no puede hacer nada. El hombre no nos puede ayudar en nada, pero Jesús nos puede ayudar. Jesús nos puede sanar. Jesús puede transformarnos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Le mostró a este hombre, oye, la sanidad viene de allá arriba, del poder divino del cielo. Y eso es un ejemplo de lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés se acercó a Dios con muchos pero. No, pero es que yo no sé hablar. No, pero es que no, pero. Y Dios le dijo, pero espérate, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Esto nos enseña a tener completa dependencia de Jesús, poner nuestros ojos en Él, no en las circunstancias, no en los problemas, no en las dificultades que podamos tener, y que podamos tener un momento de levantar nuestros ojos al cielo y alzar nuestras manos y adorar y darle gracias porque su misericordia es nueva cada mañana, porque su fidelidad. Tal vez yo no sé por lo que usted esté pasando hoy. Yo no conozco los problemas que usted tenga.
A lo mejor son problemas bien serios. Y a lo mejor usted ha estado hasta en su corazón pensando, ¿cómo voy a resolverlo? ¿Sabe? Jesús puede ayudarlo. Jesús está para ayudarlo a resolver sus problemas. Dice la Escritura aquí que gimió. ¿Qué significa este gimió? Esto es un quejido interno. Tuvo compasión, la respuesta compasiva de nuestro Señor hacia el dolor y hacia la tristeza por lo que el pecado había traído al mundo. Era su compasión por la miseria de la vida humana, simpatía con el afligido en su aflicción. También era una manera de orar al Padre por parte del hombre discapacitado. Fíjese que la misma palabra en el original griego está en conexión con la oración. En Romanos 8:23 dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo. Y en el versículo 26 del mismo capítulo 8 de Romanos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que ese gimió tiene que ver también con una oración, una intercesión de parte de Jesús al Padre. Y es una respuesta compasiva de nuestro Señor Jesucristo hacia este hombre afligido. Gimió no porque no quisiera mostrarle su bondad, sino por las muchas tentaciones y pecados que sin lugar a dudas estaría expuesto. ¿Saben? Mientras este hombre fue sordo y mudo, él no podía pecar con su lengua. No pudo pecar con su lengua porque era tartamudo. No podía hablar. Ahora, después de haber sido restaurado su lengua, él estaría expuesto al pecado de la lengua al cual antes estaba libre. Fíjense lo que dice el Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío fuere contra mí. Y en Santiago 3, ahí habla de quién es la lengua. Dice, todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está expuesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación e es inflamada del infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermano mío, no conviene que estas cosas sean así hechas. Así que yo me imagino que ese gemir de Jesús fue como diciendo, wow, a lo que vas a exponerte ahora va a ser mucho peor que a lo que estabas expuesto antes. Éfata significa sea abierto, es una palabra en arameo. Y esta fue la palabra hablada por Cristo. Ahora nosotros tenemos la palabra del Evangelio.
de Jesús, que es las buenas nuevas de salvación, de libertad, de sanidad, de vida eterna. Aquella palabra significaba sé abierto. Esta palabra significa hecho está. Hecho está por nosotros. Ahora nosotros podemos escuchar la palabra de Dios con nuestros oídos espirituales que están abiertos, y ahora podemos hablar y tenemos la bendición y el privilegio de hablar con Dios mediante la oración. Nuestros corazones pueden ser abiertos por la palabra de Dios, como en el caso de Lidia en Hechos 16, que dice que el Señor le abrió el corazón para que escuchara la palabra de labios de Pablo. Así que cuando miramos este caso, es interesante porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Al sol de hoy, la medicina no ha podido buscar una cura para los que son sordos y para los que son mudos. Al sol de hoy, ¿no? Puede ser que ellos puedan recibir y puedan escuchar algo, unos ruidos, unas vibraciones o algo, y le ponen, por ejemplo, los botones, pero eso es a las personas que van perdiendo un poquito de audición, pero personas que son sordas, que no oyen nada, no hay al momento. Ahora bien, Jesús es el único que puede abrir no solo los oídos, no solo la lengua, sino también los corazones para la palabra. Y hace que nuestras bocas comiencen a entonar alabanzas y adoración a Jesús, oración a Él. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es necesario. Es necesario que, teniendo nosotros el privilegio de orar y de alabar a Dios, utilicemos ese privilegio. No lo echemos a un lado, sino que lo utilicemos, que lo aprovechemos al máximo. ¿Sabe? Aquel hombre dice en el versículo 35 que fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Imagínense la bendición de aquel hombre de haber comenzado a escuchar y hablar. Y no solo la bendición de haber comenzado a escuchar y hablar, sino la bendición de haber comenzado a escuchar y hablar teniendo a Jesús de cerca y conversar con Él. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en Facebook unos videos de unos bebés que ellos no ven nada y de momento le ponen los espejuelos y ellos hacen ¡wow! Como que ¡qué tremendo! Tú sabes, ¿qué me pusiste que ahora puedo ver? Y ven a sus papás por primera vez. Y algunos que a veces no podían escuchar muy bien, le ponen unos sistemas y entonces pueden escuchar a sus papás o que ven solamente, ¿cómo es? Que ven solo en blanco y negro, pero entonces le ponen unos lentes y ahora pueden ver a colores. ¿Han visto esos videos? Si no, googleelos y los ven en Google y se los va a disfrutar. Pues este hombre, eso fue lo que pasó. Cuando Jesús le quitó los dedos y aquel hombre podía escuchar y pudo hablar, aquel hombre se llenó de gozo. Fue un milagro increíble. Y este milagro pues viene a ratificar y a confirmar la misión de Jesús, de que Él era el Mesías enviado por Dios. Fíjese que en Isaías 35, 4, 6 dice: a los corazones opacados, confortaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de soledad. En la soledad, perdón. Así que
muy interesante este pasaje. Dice que les mandó que no dijesen nada a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Hay cosas que a veces no entendemos, pero Jesús estaba posiblemente protegiendo que la gente no lo exaltara como rey. ¿Sabe? Cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná de Galilea, su madre vino a Jesús y le dijo, mira, se acabó el vino. Y Jesús le dijo, ¿y qué tengo que ver yo con el vino? Mi hora no ha llegado. O sea, no es mi tiempo. What are you talking about? Tú sabes, como que, hello. Y le dijo, no, ayúdalo, tú sabes, dale una manita ahí. Haz un milagrito por ahí para que esta gente pueda beber un poquito de vino. ¿Me entiendes? Jesús era bien consciente de cuándo era su hora. Y se pasaba diciéndole a la gente donde él a la gente que él le hacía milagros, oye, vete y no digas nada, vete y no digas nada, vete y no digas nada. Solo preséntate al sumo sacerdote y paga la ofrenda y ya. Pero no digas nada, no digas nada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el pueblo de Israel estaba desesperado. O sea, estaban bajo el gobierno romano y querían zafarse del gobierno romano. Y estaban esperando el Mesías con las motivaciones incorrectas, vamos. ¿Por qué? Porque ellos no querían la salvación del Señor. Ellos lo que querían era la salvación de parte de los que el Señor les quitara el yugo de los romanos. Eso era lo que ellos querían. Por eso Jesús le decía, mira, vete y no digas nada. Pero la gente, imagínense, cuanto más se lo decían, más ellos proclamaban. Y podría verse como que fueron desobedientes, pero en realidad no lo debemos ver de esa manera, como un acto de desobediencia, sino de discreción. Así que dice el versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Sabes? Jesús hace todas las cosas bien. No hay obra de mala calidad. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Y esto es muy cierto acerca de su creación, pero aún más real de su obra de redención. Su muerte y su resurrección de entre los muertos da validez a su perfecta obra. Y Jesús quiere hacer una obra en nosotros, una obra perfecta. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este ejemplo que tú pusiste en este evangelio para nuestra admonición, Señor, para nuestro aprendizaje. Gracias, Señor, hay muchas cosas más que se pudieron haber dicho, pero yo creo, Señor, que lo que hemos dicho es porque tu Espíritu así lo ha permitido, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, porque no retornará atrás vacía. Señor, abre los oídos, abre la boca, abre el corazón de las personas, Señor, que me están escuchando aún en otros países, Señor. Aún aquellos que accesan por accidente la página, Señor, que puedan escuchar esta palabra, Señor, y que esta palabra los transforme, los cambie, que esta palabra los anime, que esta palabra, Señor, le dé esperanza de vida,
de que ellos no están solos, de que tú quieres hacer una obra perfecta, una obra buena en su vida, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder con nuestros oídos escuchar de ti, Señor. Escuchar de las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos escuchar tu palabra, Señor, en todo tiempo. Y que con nuestros labios, Señor, podamos alabar, bendecir, glorificar tu nombre. Podamos, Señor, ser de bendición a otras vidas, Señor. Que toda palabra que salga de nuestros labios sea sazonada, Señor, por tu Espíritu. Señor, que toda palabra que salga sea para edificar y no para destruir, para levantar y no para tirar, Señor. Gracias, Señor. Dependemos de ti, Señor. No dependemos de los métodos, no dependemos de los patrones, de las estrategias del mundo, Señor. Dependemos de ti. Señor, tu palabra es clara. Tu palabra dice que si tú no edificas tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Y que, Señor, tú eres el que añade los que han de ser salvos, Señor. Dependemos completamente y totalmente de ti, Señor. Gracias. Señor, aquellos hermanos que están aquí, aquellos que me están viendo. Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces sus cargas, sus problemas, sus enfermedades. Tú conoces, Señor, por lo que están pasando en estos momentos, Señor. Yo te pido que en tu gracia y en tu misericordia tú hagas una obra en ellos, Señor. Que así como tú hiciste un milagro de devolverle la audición y el habla a este hombre, Señor, tú le puedas devolver aquello que el enemigo le está robando, Señor, a las vidas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener la confianza de venir ante ti, Señor, y tú no nos echas fuera, Señor. Gracias, que tú no nos rechazas. No importa, Señor, porque cuán malos seamos, cuán llenos de pecados estemos, Señor, tú no nos rechazas, Señor. Lo que sí tú quieres es, Señor, que nosotros vengamos a ti. Que vengamos a ti, Señor, y venimos a ti, Señor, en esta tarde, para que tú hagas una obra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes en esta semana. Que sea una semana llena de la bendición y la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Aquellos que nos están viendo, Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Nos veremos la próxima semana, donde estaremos celebrando el Día de las Madres. Traeremos una palabra especial para las madres. Así que Dios les bendiga mucho.